Bien, vamos a ver el capítulo 6, subprogramas, y acá quiero aclarar algo. Hay muchísimos sinónimos de subprogramas. Pueden encontrar subrutinas, procedimientos, funciones, librerías y algún otro. Eh, no es que sean todos los mismos, va muy bien alguna diferencia, pero todos estos nombres hacen referencia a lo mismo. En general, cuando uno tiene un programa relativamente importante, el programa no es solamente una línea de código, sino que llama a otros subprogramas, justamente de ahí viene el nombre, para que hagan determinadas tareas concretas, más sencillas, más simples. Es una forma de evitar hacer todo en el programa principal y es una forma también que una vez que ya resolví un determinado problema, listo. Cada vez que tengo el mismo problema, llamo al mismo subprograma. ¿De acuerdo? Eh, Les doy un ejemplo en el aire. Piensen, por ejemplo, que van al cajero automático y hay un programa funcionando en la computadora del cajero. Cuando ustedes llegan, lo que están viendo es un subprograma que le va a mostrar pantallitas distintas. Por favor, ingrese su tarjeta, bienvenido a los cajeros, hoy es miércoles no sé cuánto, recuerde que nos puede entrar por home banking, bla, bla. Y al mismo tiempo que está poniendo distintos carteles, está chequeando si alguien está metiendo una tarjeta. Entonces, supongamos, el problema principal por ahí lo resuelvo acá, en un programa donde lo único que me dedico es a poner carteles. Está bien, uno cada tanto tiempo, los voy cambiando, se actualizan de algún lado, y chequear si alguien está introduciendo o no una tarjeta. Si detecta una tarjeta, listo, el programa principal ahora llama a otro subprograma, a otra rutina que lea la tarjeta. Entonces ahí ya me concentro. ¿Qué quiere decir la tarjeta? Bueno, primero, ¿la pude leer bien o está mal introducida? Le tengo que poner un mensaje de error de que la saque y la vuelva a poner. La pude leer bien, bien, entonces tengo que empezar a validar. Usted se llama tal y es de tal banco, ingrese su clave, la clave la puso bien o no, ¿de acuerdo? Todo eso lo puedo hacer adentro de una subrutina, dentro de un subprograma. Cuando termino y está todo válido, listo, ahí voy a otra opción. Vamos a suponer que veo una opción acá que sea menú, menú de opciones. Por ahí ese menú de opciones me dice, bueno, apriete 1 si quiere ver su saldo. Entonces, cuando aprietan el 1, voy a un subprograma que busca el saldo de la persona. Tiene que buscar en qué banco es, su número de cuenta, tiene que ver los últimos movimientos, hacer todo, calcular el saldo y mostrármelo en pantalla. Incluso me da la opción por ahí de imprimirlo en un papel. Cuando eso se termine y vuelvo al menú, por ahí, opción 2, retirar dinero. Entonces llamo a una rutina que se especializa en retirar dinero. ¿Cuánto dinero quiere retirar? ¿Tiene saldo suficiente o no? ¿Son billetes de 50, de 100, de 500, de 1000? No tengo más billetes. ¿De acuerdo? Entonces, todo el programa del cajero en realidad no es un solo programa, sino que es un programa principal y muchos subprogramas, cada uno encargado de algo en particular. ¿De acuerdo? Si en algún momento aparecen los billetes de 5000, yo no voy a modificar el programa principal, voy a modificar nada más que el subprograma que maneja los billetes para una extracción. Y entonces todo el mantenimiento de un sistema se me hace mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de, vuelvo a insistir, los subprogramas, subrutinas, procedimientos, funciones, librerías. Bien, quédense con estas ideas, ¿de acuerdo? O sea, un programa llama a un subprograma que hace algo y vuelve. ¿Estamos? Ese subprograma por ahí llama a otro subprograma y este otro por ahí llama a otro. O sea, puede haber muchísimas rutinas, subprogramas y funciones llamándose adentro de un programa principal.
Vamos con las categorías. La categoría función es cuando yo hago un determinado programa que me tiene que devolver un valor que puede ser numérico, un valor que puede ser texto, puede ser un booleano, pero me tiene que devolver algo, un resultado. Entonces, ¿se acuerdan que había funciones internas? Yo, por ejemplo, existe la función cos que calcula el coseno trigonométrico. Esta función por ahí ya está prevista en mi lenguaje de programación. Pero yo puedo hacer otra función mía, ¿está bien? Que la escribo, la diseño, la dejo grabada y cuando yo quiero la uso. Entonces, mis subprogramas que devuelven datos que son funciones, ya los empiezo a utilizar como si siempre hubieran existido. Y voy teniendo yo mismo una librería muy grande, un repositorio muy grande de distintas funciones que voy creando en el tiempo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver en general, en pseudocódigo, cómo se declara una función. Normalmente va a aparecer algún tipo de palabra como función que me identifica que eso es un subprograma del tipo función. Le voy a dar un nombre que normalmente es el mismo nombre que se respetan las variables. ¿De acuerdo? Entre paréntesis son los parámetros. O sea, es información que yo le estoy mandando a la función. Por ejemplo, la función coseno tiene un solo parámetro que es numérico real. Le tengo que mandar un número y la función coseno me va a devolver otro número real. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el nombre de la función, entre paréntesis, los parámetros que yo necesite. Puede ser que no necesite ninguno, puede ser que necesite 1, 2, 3, 4 y cada uno de distinto tipo. Por ahí algunos son enteros, otros reales, otros son tipo texto. A su vez, la función como me tiene que devolver un valor, yo tengo que decirle qué tipo de resultado me va a devolver. Me va a devolver un entero, un real, un booleano, un texto. ¿De acuerdo? Fíjense que en una sola línea estoy definiendo tres cosas importantes. ¿Qué tipo de resultado me va a devolver? ¿Cómo se llama la función? ¿Y qué parámetros o qué datos necesita para poder trabajar? Adentro de la función, yo voy a definir al principio las variables locales de esa función. Así como en un programa defino arriba de todo las variables que voy a utilizar, adentro de una función defino variables que utilizo nada más que adentro de esa función. Son locales, funcionan solamente dentro de esa función. Bien, con algún tipo de palabra en el inicio o el begin comienza mi programa y termina en algún lado con fin, con return, con algo. Acá en el medio van todas las instrucciones que yo quiera. Muy poquitas o muchísimas, ¿de acuerdo? Y todo lo mismo que yo puedo hacer en un programa lo puedo hacer en una función. Hacer conversión, manejar parámetros, leer datos de teclado, imprimir en pantalla, todo lo que yo necesite lo puedo hacer acá adentro. En algún momento dado, yo tengo que decirle, bueno, listo, mi función está terminando, voy a devolver un determinado valor. Entonces, eso tiene que estar claramente expresado en el pseudocódigo. Puede ser, según el lenguaje que codifiquemos después, que en la misma línea de fin se ponga el valor a devolver, o puede ser que sea una línea anterior, pero es importante tener en claro qué valor voy a devolver. Entonces, ¿qué es una función? Es una clase de los subprogramas, ¿de acuerdo? Ven que es una función, es una clase de los subprogramas, que es en sí mismo un programa que va a tener un nombre, que yo le voy a pasar los parámetros que yo quiera, de acuerdo a los que necesite, que internamente puede usar todas las variables que necesite, todas las instrucciones que necesite, y que cuando termina me tiene que devolver un resultado.
¿De acuerdo? No existe la función que no devuelve nada. Justamente una función tiene que devolver un resultado. Y normalmente no devuelve 2, 3 o 4 resultados. Devuelve un solo resultado. ¿De acuerdo? Bien. Esto se lo saco muy como ejemplo. Para seguir el libro, ustedes después tienen que leer los demás ejemplos. Quiero hacer una función que me haga este cálculo. X sobre 1 más X al cuadrado. Quiero una función, yo le voy a mandar un valor y me tiene que dar el resultado. Entonces, ven que aparece la palabra función, que después verán en la codificación cuál es la palabra que van a utilizar. ¿Qué me va a devolver? Un número real, entonces escribo la palabra real. ¿Cómo la voy a llamar? F. Podría tener cualquier otro nombre, claramente. La voy a llamar F. ¿Qué parámetros necesita? ¿Sí? Bien, el valor de X, entonces defino que es una variable del tipo real y la voy a llamar X. ¿De acuerdo? Acá irían variables internas que yo necesitaría usar adentro de la función. Como no necesito ninguna otra, no defino nada, pero puede ser que yo necesite alguna otra. Perfecto. Yo tengo que calcular ahora mi función como haría en cualquier programa, ¿de acuerdo? X dividido, ven que abro paréntesis, 1 más X al cuadrado es como hacer X por X. ¿De acuerdo? Bien, eso me va a dar un resultado en un número real. Le digo devolver ese número, fin de la función. Acá tenemos uno que calcula la tangente haciendo seno sobre coseno. Función del tipo real, la voy a llamar tan. Recibe un solo parámetro X. ¿Está bien? Entonces, no uso variables auxiliar, devuelvo seno dividido coseno de X. ¿Estamos? ¿Cómo llamo a una función? Adentro del programa simplemente pongo el nombre de la función y adentro de los paréntesis los valores de los parámetros que yo le quiero enviar. Entonces, imagínense que yo definí la función tan adentro de mi programa. Yo escribo, tengo una línea, escribo tan y voy a necesito pasarle un parámetro. Ese parámetro puede ser un valor fijo, puede ser una variable, puede ser otra expresión. Vamos a suponer que yo le paso la variable a. Como esto me devuelve un valor, yo tengo que hacer algo con esto. ¿Está bien? Este resultado puede ser que yo lo ponga adentro de otra variable. Vamos a hacer, por ejemplo, b corta es igual a tan de a. O puedo hacer simplemente una impresión por pantalla o lo que yo necesite. ¿De acuerdo? Bien. Quiero que ustedes después vean todos los ejemplos, está bien, que hay, porque acá, al hacer una función, hay una doble complejidad. Lo primero es definir la función, definir las variables que necesito y hacer todos los pasos intermedios de la función, que es la misma complejidad que tiene hacer un programa. O sea, tengo que pensar si tengo que leer información, grabar información, hacer los ciclos, ¿ven? Un ciclo de repetición, tomar algún tipo de decisión. O sea, todo lo mismo que yo haría en un programa, lo puedo hacer adentro de una función. Bien, estos son todos ejemplos y después seguimos con el otro tipo de subprogramas.